tomimbi dero bambutere atoreru pape toño ñañua ñane moraihu uka era aboñon dibemi toye kyoyo apere toya kuki kuaindera tupi kuate kupe karu epuka bunina mitakuña shepu ara ava Hol unisete koi pepo paraba peña jati Dera tupu kuate guare uninte oipu ayukaba Hai pekua caminte umakesete mokoi panambi Kaaru putu yasito mimbi Dero bambutere Hai peko emi bao tao pupu borai kukua Epuka bumina mitakunya Shemborai kuyara Taro pura kende yurumbo kuri Dera tupukua Te conocí allá en el norte donde reina el Morajú Cuando me enseñaste con ternura a decirte rojajú Tus palabras fueron tan hermosas y tan dulces como el tacuaré Y desde entonces yo te llevo en mi memoria y te nombro con ternura porque eres Yagaú. Hoy recuerdo todo lo vivido, hermosos momentos que no olvido. Triste despertar sin tu presencia, no me hagas sufrir, vuelve otra vez. Palabras fueron tan hermosas y tan dulces como el tacuaré y desde entonces yo te llevo en mi memoria y te nombro con ternura porque eres Yagaú. Hoy recuerdo todo lo vivido, hermosos momentos que no olvido. Triste despertar sin tu presencia, no me hagas sufrir, vuelve otra vez. No me hagas sufrir, vuelve otra vez. No me hagas sufrir, vuelve otra vez.
palomita mensajera lleva... Palomita mensajera, llévale a mi adorada esta carta apasionada que llorando la escribí. Y llorale, palomita, como yo estoy llorando. Pregúntale sollozando si por qué me abandonó, si por qué me abandonó. Palomita, que la noche se aproxima. Si te toman el camino, no te deja más volar. Llega y dile, palomita, que por ella estoy muriendo. Sin la luz de aquellos ojos ya no puedo más vivir. Ya no puedo más vivir. Se critica por la letra, por los hierros y los borrones. Explícale, palomita, que llorando le escribí. Los borrones son mis llantos que gotean de las letras. Y los hierros son sentidos que
Sí. Oh. Sí. Maestro. Año 1977. Una quieta y decidida juventud guarambareña se desprende de ataduras y se apresta a la defensa de nuestra cultura popular. Inicio de todo un paquete cultural con principios de paraguayidad, abrazados a la tricolor bandera roja, blanca y azul. Año 2024, la luna acaricia los cañaverales y le acuerda al canto sabor airete. Guarambaré toda se viste de gala para el Festival del Tacuaneé, 47 ediciones. ¡Viva Argentina! ¡Viva Chile! ¡Viva Guarambaré! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Festival del Tacuaneé! Con sus aplausos, señoras y señores, comienza el espectáculo acá en el Luis Alberto de Herrera de Guarambaré, epicentro de paraguayidad, de patriotismo que genera este acontecimiento cultural que repartimos por todo el mundo a través de la tecnología. Comienza la noche clausura de las 47 ediciones del Festival de Guarambaré en la tierra de Emiliano R. Fernández. Señoras, señores, marca presencia en la apertura de esta noche de gala, aquí en el escenario, en su edición número 47 del festival, la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.
centurias un cetro oprimió. Mas un día soberbia surgiendo, hasta dijo y el cetro rompió. Nuestros padres lidiando gran Dios ilustraron su gloria marcial y trozada la augusta diadema, enalzaron el gorro triunfal y trozada la augusta diadema, enalzaron el gorro triunfal. Paraguayos, república, muerte, nuestro reino nos dio libertad. Ni opresores ni siervos alientan, donde reina unión e igualdad. Ni opresores ni siervos alientan, donde reina unión e igualdad. Unión e igualdad, unión e igualdad. Señoras, señores, entonación del himno nacional paraguayo en la apertura de esta noche de gala del Festival del Tacuané en su edición número 47. Agradecemos por la presencia de esta orquesta al director del Centro Cultural El Cabildo, Aníbal Saucedo, y seguimos disfrutando de ellos. Vamos a pedirles el himno que caracteriza a este festival, Guarambaré. Y por supuesto que eso vamos a acompañarlo con nuestra alegría, con nuestros aplausos y con toda la vibración que implica estar en la jornada final de la edición número 47 del Festival del Tacuané, que esta noche presenta sus nuevas cosechas. De ti, lugar querido, en mi canción te evocaré, pues te diré que nunca olvido dichas que allí feliz pasé al despertar esta nostalgia para curar estas nostalgias que siempre da el Maguaré. Guarambaré, lugar querido, bello jardín de arendar, siempre por ti van mis suspiros, mante a pensar para curar estas nostalgias, quiero beber de tu licor, una de amor y de leyendas, de cautivar al ocupar. Guarambaré, pueblo florido, yo
bello jardín de arena, siempre por ti van mis suspiros, mante a pensar para curar estas nostalgias. Quiero beber en tu licor una de amor y de leyendas, de cautivar al bobuján.
ñajendu yemina pe yepopete jatabeba chupecuera guara. Orquesta Sinfónica del Cabildo, Japeixa y Chupecuera yepopete rupibella ea huyebete peina u o añan en dive. Sheinungüera, presentadores y Peixa yemango ñajendumín purajei Paraguaimba Eva, la música más linda del mundo, la música paraguaya, ñajendujen divecuera. Hasheka tu jaeta ayero que se happen en dive. Upeare 47 ediciones del festival semillero más importante del Paraguay, Jaeva Festival del Tacuane'e IPM. Bienvenidos a cada uno, a cada una. Asociación Cultural Tacuane'e de la Itepe, tape guaje por Aite. Tape Aitepe purajei japellero que copujarepe orendivecuera. Nei peye popete ayerure jaweixa corosirecuerape coanga ayerurese yepopete jatabeba PM Guanape y Meva Coape Club Doctor Luis Alberto Herrera Corapipe Guarambarepe Emiliano R. Fernández Vallepe folclorista Añetete PAP Ejina Upeare Peipecuy Momberibewi Peyuma Boy Mipe Aorendive Ahuye yo ayo APM Sheinungüera Nei Oñembo saco y allá me voy a tú ape saca y miñandebe ñanirungüera escenario se jaesema huyebete peisa vejina cabildo guape tapizacuera y putimova asociación cultural pe apeina ahuyeto y sabeba municipalidad de Guarambarepe o peisa Santaveí y se ve caray presidente licenciado Alberto Ayala eyupira upepe muajema huye pucuta y napijareje está artista hoy. Entonces, ayer Punuma agradecemos al intendente municipal de la ciudad, ingeniero Oscar Cabrera, Jajera Itepe entero, Tapizá Municipalidad Pombapoba, Sheinungüera concejales municipales, Haikatupa Peteille Popeteja Tapona Chupecuera Veica Tujagüere, Ñeimeco Pejarepe Peisa. Oh, Yembo Saco Ima, elenco de danza Varúa Rembiaporé. Oh, Moñeperuña de festival, Jaecuera Yerokiru Pibe. Jaecuera Jaejinapeten elenco, homenaje al maestro de maestros, nace en el prestigioso barrio Mariscal Estigarribia, frente al Club Emiliano R. Fernández de la ciudad de Asunción. Compuesto por consagrados bailarines que buscan desarrollar el gusto y amor al folclore nacional. Este grupo de amigos comienza su transitar artístico en mayo del año 2018. El objetivo principal del grupo es la tradicionalización de las danzas y coreografías del gran maestro de maestros, el profesor Eldo Domingo Varúa Obregón, mentor de algunos de los integrantes del grupo. Director coreográfico maestro Genaro Lescano, directores generales licenciado Domingo Maniagua, abogado Felipe Galeano. Yepopeteja Taporá, bienvenidos a Guarambaré, 47 ediciones del festival más importante del Mercosur, Jaetaboí, Penendivé, Oyeroquima, elenco de danza Varúa Rembiaporé.
Ahí sale un poco ahí. Sí, justo allá, oye, vete. Bueno, Najendoy la llevo vete. Hasta ve llevo vete para el elenco de danza Barúa Rembia Poré. Llevo los orías ñete jave, uña taicuera, mitalo sucra y cuera, uña cara y cuera peina, catu pudetereaña te jave. Jajeí se ve y cuay, copijare por ahí tepe. Hay que ser agradecidos en la vida, dice. Va eres pico, eres sebe, ja, tenía integrantes. Peina boja pipa aruma, hoy picuy, quiero kira picueri, 30 años. Cota Pichacova, guarambareño, boejara de danza, jaoré Iñirungüera, sus compañeros de baile. Hoy en el gran festival del Tacuaré queremos realizarle un significativo, capaz pequeño, pero que nace del corazón este homenaje que hice de Icuay, y me refiero a la persona del profesor Reinaldo Verón, a quien pido ya un caluroso aplauso en esta noche maravillosa. Sus compañeros y compañeras de baile le quieren rendir este homenaje y le quieren entregar esta plaqueta que reza lo siguiente: al profe Reinaldo Verón por la dedicación y empeño por los 30 años como bailarín del elenco de danza Tacuaré Potí Danza 2024. Congratulaciones, elenco de danza Barúa Rembia Poré, que el bombo siga sonando. Guarambaré, 2 de noviembre de 2024, y aquí le hacen entrega, emocionado el profesor, esta sorpresa que le realizan sus compañeros y compañeras
en esta maravillosa noche y realmente muy merecido. Quienes le conocemos al profesor Richard sabemos su gran empeño, su gran trabajo a favor del folclore, a favor del tabarandú, desde la danza. Así es que felicidades, Moejara. Gracias, profe Richard, por tu trabajo y que sigamos trabajando por el fortalecimiento de nuestro folclore nacional. Bueno, y les pedimos, por supuesto, a cada uno con calurosos aplausos porque dejan el escenario para dar continuidad a esta fiesta de la paraguayidad aquí en Guarambaré. Ante Catumirian o joven dive o impete vehículo urgente o sense o gallara jañaña tendé que nape ya yara moñan de vehículos estacionados. Este en particular está mal estacionado. Chapa V larga R V corta 270. Jaeyeita urgente tiene que salir acá en la esquina a media cuadra, dejó su vehículo mal estacionado y el vecino quiere salir de su domicilio. V larga R V corta 270, por favor, si podemos mover nuestro vehículo, el vehículo correspondiente, y a todos también, por favor, tener en cuenta esta recomendación. Ahuille. Muchas gracias, Sergio. Y vamos anunciando más artistas de la casa, con mucho orgullo, artistas que representan a Guarambaré y al Paraguay en distintos escenarios nacionales e internacionales. Con brillo, con luz propia, con esa característica de baile tradicional se presenta el elenco municipal de Guarambaré. Cuadro de proyección folclórica en esta edición número 47, jornada clausura del Festival del Tacuareé. Una vez más, dice presente el elenco municipal de Guarambaré.
Muy bien, señoras, señores, reiterado el saludo de bienvenida al público del Tacuaneé aquí en la tierra de Emiliano R. Fernández, Guarambaré. Qué noche tan linda, tan acogedora, qué noche tan cálida, porque hoy este reencuentro aquí en el escenario con lo mejor que tiene el Paraguay y nuestra música. Ya a partir de este momento, señores miembros del jurado, vamos a abrir el segmento de competencia, pero en primer lugar quiero saludar fervientemente a cada uno de los que integra la mesa de jurado, quienes tendrán a su cargo la delicada tarea de calificar, por supuesto, a cada uno de los participantes que hoy entran en competencia en busca del Tacuaneé de Oro. Preside la mesa del jurado el señor Digno Acuña. Se destaca igualmente la presencia del querido Guido Shaib. Un fuerte aplauso. Igualmente la señora Elsa Shaib, los hermanos Shaib presentes en la mesa del jurado. También me indican, aún no la estoy viendo, a la querida Griselda Sandoval. Destacamos también la presencia de la querida Susana Saldívar, fruto del Tacuaneé, una destacada cantante que lleva nuestra música a lo largo y a lo ancho de la geografía patria y por el mundo. Destacamos igualmente la presencia del gran guitarrista de guitarra popular, Bernardino Benítez, presente con nosotros en la mesa del jurado. La querida promotora cultural, caro a nuestro afecto siempre presente en cada uno de estos emprendimientos culturales, la señora Marlene Sosa Lugo. Y saludamos igualmente a un incansable músico, cantor de nuestra patria, el querido Marcos Brizuela. Integran entonces la mesa del jurado esta noche, como les decía, en busca del Tacuaneé de Oro, la edición número 47 del Festival del Tacuaneé está en marcha a partir de este momento. Presentamos a Amanda Gavilán Bobadilla en la categoría de solista de canto infantil femenino. Tema Causa Neñañá de Emiliano R. Fernández. Proviene del
Festival Competitivo Purajey Yeroquí, Ciudad del Este, Alto Paraná. La profesora Catleya, precisamente, entonces, para dar estas referencias. En el escenario, en competencia, en busca del tacuaneé de oro, Amanda Gavilán Bobadilla. Seva, dere novia y hija Eva, Shireyata Jeberte. Que si arroje me bandere, yo bajo el mundo pere, remua que botista, petape mi shaguataga. De blaba shikamba otro itere. Yo pensaba cuando queré, ay me voy, señora. Viaja cueva, shaka guara hurai que va, aje cabo cabo. Dai buda dei bayasu, katengu on asai sheari, to vente to shibiari, uvuto kakiasi. Limo yo pensaba. Rey mi mari me dejó vender vía y judienda yo. Yo juro la muerte cada momento me dejó sufrimiento. Amo ese corazón. Cordial saludo a todos los miembros del jurado que tuvieron una jornada dura también en las competencias, jornadas de competencia tanto el sábado pasado como también el domingo pasado. Señoras y señores, estamos en el bloque de elegir al tacuaneé de oro en esta edición número 47 del Festival del Tacuaneé precisamente. Y ante ustedes, en competencia, señoras y señores, miembros del jurado, público en general, Arni Daniel Montiel Valdés ha sido ganador en la categoría solista de canto masculino infantil. Interpreta la música Tuyamí de Emiliano R. Fernández y Andrés Cuenca Saldívar. Proviene del Festival del Alfarero de Capiatá, oriundo de la ciudad de San Roque González de Santa Cruz. En competencia por el tacuaneé de oro, Arni Daniel Montiel Valdés.
eishan de pase peteiñe por andupe jaja eco y se supe lo perepan de ser. Si señor contesta iñe marangatupe jajetar mi campana de alumna ay por se cogina será veterano del 70 upe guerra ramose 20 años aroguata por ehuio y cogacue upe batallón 40 un caballero y lancero te mi guantuyeja amo sauce tuyo tivo queronga riachuelo se hay coñora y no jape se ponga pinta y come jaumiru pia ella upedias a caballero hoy tiro mi cambare hoje ya no está con el tesoro vivero se llama pensiva hay pues cuadra brasilera ñande greco guani jau pero la ñane trompa sargento Cándido Silva y corneta pombo camiseta puta ñaimo anda y con juicio y tipata va peara a pepiña a metralla a manausa o cucu camiseta puta indo y guayba y sillara jau peña de artillería guaumindo putu Jaco agapan de Cheruma, Moitere, Joreína, Caraí, Cuera, Arendape, Paraguay, Zapucán. Janguajero, Danguajene, Namo, Burua, Imagina, Putu, Beajata, Secaruco, Nemita. Janeiman de Cheruma, Neñeo, Puta, Xacame, Jetaitemba, Eporán. De Yurubia Jande Ave y de Yurú 86 años jape de lo ávaro y me jape peteí mi tapajú Agüille Agradecemos la transmisión de Radio Sur FM y de Central FM que están haciendo llegar a hogares de distintas partes del universo el desarrollo de este festival que un año más está demostrando que el folclore tiene representantes para rato de distintas edades, de distintas latitudes, jóvenes, niños, adultos. Y aquí indudablemente se constituye hoy día Huarambaré en la capital de la música folclórica. La siguiente participante en competencia es Isabela Anaí López Mujica, solista de canto infantil femenino. Tema Mujer Paraguaya de Juan Manuel Frutos Pane y Juan Carlos Moreno González. Proviene del Festival Vaquería Pepurajey y es oriunda de Curuguatú. El nombre: Isabela Anaí López Mujica. Rubias morenas o trigueñas, mujeres hay para querer de toda la ya. Mas en lograr amor de peñas, debe ser ella una bella paraguaya. Ser paraguaya lo proclama el mirar lleno de dulzura y de ternura. Esta declara dar derrama y
corrientes, subió el hechizo que promete con un beso. Rubias, morenas o trigueñas, mujeres hay para el querer de toda la haya, mas en lograr amor te empeñas. Debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya. Muchas gracias. Un llamado a todos los participantes que compiten por el Tacuané de Oro, por favor, acercarse a la coordinación. Repito el llamado a todos los participantes ganadores que compiten por el Tacuané de Oro, solicitamos su presencia en coordinación. Y también en la noche de hoy competencia por el Tacuané Potú de Oro entre los distintos grupos de danza ganadores con mayor puntaje. Y presentamos ya nomás a otros ganadores que van por el preciado trofeo Tacuané de Oro 2024. Saludamos a toda la gente quienes están mirando las redes sociales, el desarrollo de esta noche clausura del Festival del Tacuané en sus 47 ediciones. Saludamos y le informamos también que acá se está generando una vez más sentimientos de paraguayidad, de patriotismo. Estamos en el bloque de los ganadores, quienes concursan por el Tacuané de Oro, el primer lugar, Tacuané de Plata, de Bronce también. Y en ese sentido, al maestro La Mayor le acompaña a Analía Costanza Cabrera Yaquet, solista de canto femenino menor. Nos entrega la guarania de José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero, Panambiverá. Analía Costanza Cabrera Yaquet, con ustedes, señoras y señores.
Muchísimas gracias. En pleno desarrollo, señores miembros del jurado, distinguida concurrencia en las competencias de esta noche, vamos a saludar a nuestro querido amigo Higinio Ruiz Díaz, como cada año presente con la cobertura del diario ABC Color. Muchas gracias una vez más, una edición más con la cobertura de un gran profesional que siempre lleva a plasmar en las hojas del diario ABC Color y hoy día, por supuesto, las páginas digitales. Muchas gracias. Seguimos en competencia, señores miembros del jurado. A continuación, en el escenario, Ciara Abril Martínez y Natalia Magalí Cubas se presentan en la categoría de canto femenino. Tema Serenata Ocara de Manuel González Godoy y Herminio Jiménez. Provienen del festival competitivo Ecos de mi tierra, digo bien, Pirapó y Tapúa, oriundas de Edelira 28, para los señores de la Orquesta Estable en La Mayor. Sí. Sí. Con ustedes en competencia Ciara Abril Martínez y Natalia Magalí Cubas. La música galana que vuela a medianoche, vestida de armonía, cual novia de Chopin, se vino a la tranquera del rancho en que ella vive, trayéndola en sus sueños un raro coraje. Dos músicos muy tristes eran los que cantaban, sentados sobre el tronco de un viejo guayalbí. Guaraní eran los versos que del cantar fluían, mientras dice lloraban las dos Baracaí. Ro haljo wishereidu dirina pe kwangwahe ai boda wiregendu shenye emi bonaite deresa ketakoru de yoru topukabu tobu ashere kobe deresa otopasu. Arribeño mimo coin, y pope cuera para acá, enviar para robetame, coi shaitón en básica. De pronto en la tranquera del rancho campesino apareció la musa envuelta en su tuboy, sus pies al descubierto los copos parecían, mientras su boca abría al dulce pucabú. Enmudecieron lentas las nobles guitarritas, las fieles compañeras del bohemio y firmes sobre el tronco los dos la contemplaron, vivando la dulzura de su maerorú. Y aintente pico se ve, balbuceó la musa, Pepe ya boga ella. Vea puraje, las dulces muchas gracias, bello jauerecoisa.
Pero qué difícil la tarea de los miembros del jurado. De hecho, muy difícil ya fue hace 8 días atrás. Más de 300 competidores. Y bueno, acá están subiéndose las cosechas del Tacuarembó 2024. Cada uno de ellos y ellas son ganadores, ganadoras en sus respectivas categorías. Apenas oye pulse hay cuál por el Tacuarembó de oro, de plata o de bronce. Acá están los trofeos. Así es que a cada uno de los que ya se subieron y a los que se van a subir, nuevamente ese aplauso. Porque ya son grandes ganadores, grandes campeones y campeonas. Y hablando de campeones y campeonas, quiero recibir con ese mismo aplauso a la que justamente se consagraba ganadora en su categoría. Ella es Lisette Sánchez. Lisette Sánchez se consagraba ganadora en su categoría solista de canto femenino menor. Va a cantarnos el tema Boraijú Así de Rosalía Díaz León y Juan Escobar del Festival Competitivo Valores de mi Patria Guarambaré. Ella es de la ciudad industrial Villeta. Señoras y señores, va por el Tacuarembó de oro con esos aplausos, Lisette Sánchez. Ve você landareje Kaguamatare Yante masebe Akai korei Koshe corazón Se motaro batandere Que pensavo Ai kuaparandu Yandere sarai mapa que estrella me volvete pijareo me enviva Dilla voy baixar Derera que viva Sereno y jaguar no
Este es el momento en que los ganadores de distintas categorías se lucen en este escenario mayor del Tacuaneé, compitiendo por el preciado trofeo del Tacuaneé de Oro, instituido desde hace algunos años y que premia la excelencia precisamente. Gracias, Higinio Ruiz Díaz, por el acompañamiento de ABC Color, como hace tantos años. Ya perdí la cuenta cuántos años son, pero es grato siempre verte aquí. Nos sentimos huérfanos si no estás. Gracias, gracias, gracias a todos los medios de prensa que se hacen eco de este festival que a puro pulmón va surgiendo y resurgiendo también y dando ese espacio para los nuevos valores. Y seguimos presentando ganadores de distintas categorías. El siguiente es Denis Aarón Aranda, solista de guitarra requinto. Tema Danza Paraguaya de Agustín Pío Barrios. Proviene del Festival Competitivo de la Escoba, Capiatá, oriundo de Capiatá. El acompañamiento en la nota sol. Denis Aarón Aranda. Melodías Guaraníes se proyecta desde el escenario mayor del Tacuaneé, acá en el tinglado Aníbal Vallejos del Club Luis Alberto de Herrera de Guarambaré, la tierra del más grande poeta popular del Paraguay, Emiliano R. Fernández. Para todos los que están viendo a través de las redes sociales, reiteramos nuestros saludos y a los paraguayos en otros países le enviamos esa fuerza con las melodías del Paraguay. A continuación, señores, señoras, miembros del jurado, compite en la categoría solista de canto masculino menor Andrés Bogado, con la música Jecoviate Chagaú de Mauricio Cardoso Ocampo y Epifanio Méndez Fleitas. Oriundo de la ciudad de San Lorenzo, proviene del Festival Competitivo de Cuapaí de esa misma ciudad. Señoras y señores, con ustedes, Andrés Bogado, solista de canto masculino menor.
te llega pone pucurire Jasupe peina y jaturo que se allende lleva yemi Pearor te tiae se con asomo pene Añando y pirogue andataba y huisere cobemi Kaagui hanyupona Sheresa ombokore Opura kenya kena Kaumi kura ima katuonye Ibagaya eje senda y poribarai Se valle y se agua Nambu guasuonye Mombere hueña gembu Tabe ikote tagua Mombere basei soiko Gigante masapi agua Yo mondojo pone etaite Puñata y jamita Uimba eka tupere Ñanere tarembie Kute uite eteñe moña pore Peina ñan de tricolor Bebetundia y saraki Gigante mahoyupi Guarajuña bebe amor Batele Hay pulpetañante a ti Y guaye Papabe Pone pucurire Cosetanero guaití Descending venderu, merengue candellaru, caneanyuamba, hanemokunu. Señores miembros del jurado, público presente, vamos a trasladarnos a continuación a la capital de la hermana República Argentina, Buenos Aires. Nuestra siguiente participante proviene del Festival Competitivo Guarambareí, Buenos Aires. Ella es Maya Belén de Llamas. Maya Belén de Llamas. Se presenta en la categoría de solista de canto femenino mayor. Tema Mis noches sin ti, de María Teresa Márquez y Demetrio Ortiz. Como les decía, del Festival Competitivo Guarambareí, Buenos Aires, Maya Belén de Llamas en competencia. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita, ignoro mi canto y no han de volver.
brazos amantes al arrullo suave de tu puño. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Ni el sol iluminan mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol iluminan mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando noches sin ti. Esta iteta pichape ma agüero jorico pujarepe, ha agüero joriseco anga ñane inunguera o iba en la orquesta estable o me acaba un gran guarambareño, un lujo contar con tu presencia en la persona del maestro Juan Ramón Orgullo Guarambaré González, Andusete Yepo Peteja Tabeba, a los miembros integrantes de la orquesta estable, respeto y admiración a cada uno de quienes integran nuestra orquesta en este caso. Muchísimas gracias, maestro. Nei, Yajaca tu vecina, tacones de oro lejeve. Luana Encina Jaejina. Luana Encina se presenta en su categoría solista de arpa menor. Tema Pájaro Campana de Félix Pérez Cardoso, del Festival Competitivo de la Ribera Villa Lisa, oriunda de Villa Lisa. Se presenta, señoras y señores, edición 47 del Festival del Tacuané, con ustedes, Luana Encina, y esos aplausos, por supuesto, que no puede faltar para decir felicidades, felicidades, felicidades a cada uno de los participantes que se están subiendo en este exigente, pero exigentísimo escenario como lo es la del Gran Festival del Tacuané.
Despedimos a esta participante y nos aprestamos a recibir al siguiente grupo, en este caso en competencia. Ellas son las hermanas Argüello. La categoría Trío de Voces se presenta con el tema Xecambares Ayayay de Hilarión Correa, del Festival Competitivo de la Escoba, Capiatá, oriundas de Capiatá. Hermanas Argüello, Trío de Voces, la categoría, y buscan también, como todos, el Tacuané de Oro 2024. Hola, sí. Promo lleva oído que ya después ven, añando y se le cobe, de madera ante voy. De llaga o llago y cuaje ya la morejo, aputaba ya que o, sin consuelo ya no vi. Pope, Borocuña, Potellera y ya, Caseanga, Kumita y Shenderequia, Mae, así. Osirichenesa, cualquier sharamón de desprecio, así con tanto aprecio, Romoñeva, Shevote. Xecambares, Ayayay, mi lucero vespertino, de Pope peina moima, sean la xerecobe. E moito lloveré, tata pena xera y cuiro, marapico en este mundo donde de que hay cobe se ve.
Yupe ayer uré con devoción y firmeza, amanda sagrada promesa, será el juja guandabe. Upe será el juja ara y potilpale las rosas, une las mariposas, su anuncia lleve alegría. En medio del bello día le combina esa suerte, ante Yajo y la muerte, lo que tuvo Shekamba. Muchísimas gracias. El agradecimiento al público por su acompañamiento a cada uno de nuestros participantes que esta noche viene en busca de la consagración, en busca del tacuaneé de oro, los artistas que están en competencia en estos momentos. Señores miembros del jurado, seguimos en competencia. Recibimos a continuación a Matías Barreto. Se presenta en la categoría de solista de canto masculino mayor. Tema Regalo de Amor. Letra y música de Mauricio Cardoso Ocampo. Proviene del Festival Competitivo de la Escoba, Capiatá. Oriundo de Capiatá. En competencia, Matías Barreto. Un canto a la vida tengo que cantar, rezo al amor tengo que rezar y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra bendecir por ti. Canta mi corazón su íntima canción por ti, dulce amada. Mi sublime oración modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. Mamu guipareyu, cuñata y mi roja y juaciete. Anderesa peba ta janam beguemi hatoroje tu begui asete ha prende po mi kasera bihu upe mi llave. Nadie amó jamás como te amo yo, ángel de mi vida. Tuyo siempre será este corazón que por ti delira. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén.
montón de gente que nos sigue a través de las plataformas digitales, gracias a la gente que nos sigue observando y a esa gente, esto recién comenzó, Peyú, Pehuereco tiempo, Pehuajeo. Así es que les invitamos, gracias a la gente que nos observa a través de la página del Festival del Tacuane'é, la Municipalidad de Guarambaré, 87.9, Central FM, Radio y TV Tipuyatú. Muchas gracias a todos, un abrazo aquí desde la sede social del Club Dr. Luis Alberto de Herrera. A la gente de Radio Sur que nos acompañan, muchas gracias. Compañeros, también un abrazo grande para ustedes. Diego Sánchez se presenta en la categoría de solista instrumental. Catupurimi Taruzú, Ojendu Catañandebe, acordeón Upibé, el tema Malvita de Herminio Jiménez. Jae ou del Festival Competitivo Valores de mi Patria, Guarambaré. Oriundo de San Lorenzo, señoras y señores, miembros del jurado, va por el Tacuane'é de Oro, Diego Sánchez. Señoras y señores, destacamos que 307 aproximadamente números artísticos estuvieron en competencia el fin de semana pasado. De eso quedaron 20 con promedio de 8,6. Ellos están en este bloque presentándose por el Tacuane'é de Oro en la edición número 47. Nada más destacar esta maratónica jornada que ya caracteriza al Festival de Guarambaré, Festival del Tacuane'é. A continuación, en este bloque por el Tacuane'é, señoras y señores, se presenta en la categoría trío de voces, trío folk song, con la música Chetrompo Arazá. En este caso sería la letra de Eduardo Rayo y la música del maestro Herminio Jiménez. Provienen del Festival Competitivo Valores de mi Patria, de la ciudad de Guarambaré, oriundas de Villa Elisa. Trío folk song, señoras y señores, en competencia por el Tacuane'é. 47 ediciones del Festival del Tacuane'é en el Luis Alberto de Herrera de la tierra de Emiliano R. Fernández, Guarambaré.
Oh. Oh, sí, oh. Vibración de pasión, como rítmico son de canción, espiral musical, como trébola luz irreal, arlequín saltarín, como trompo que gira sin fin, es mi corazón apasionado de apasón, que gira su canción al son de la ilusión. Corazón juguetón, espiral musical, danzarín trompo mareado de gira detrás el amor. Tierna evocación de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión. Girar, girar tras el amor, como el cantar del trovador, poder tornar a la niñez, que era asunción feliz de que mi vida fue siempre rodar, igual que aquel trompo al azar. Corazón, juguetón, espiral musical, danzar en trompo mareado de gira detrás el amor. Tierna evocación de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión. Girar, girar tras el amor, como el cantar del trovador, poder tornar a la niñez, que en asunción feliz de que mi vida fue siempre rodar, igual que aquel trompo al azar, igual que aquel trompo al azar, igual que aquel trompo al azar. Muchas gracias. Muy bien, además del calor húmedo que tenemos a estas horas, se siente el calor humano del Festival del Tacuané, así que para usted un reconocimiento especial a esta concurrencia, un fuerte aplauso para el público festivalero del Tacuané. Seguimos en competencia, señores miembros del jurado. A continuación, se presenta Juan Manuel García Saracho. Juan Manuel García Saracho en la categoría de solista de arpa mayor, con el tema Pájaro Campana, la recopilación y adaptación del gran Félix Pérez Cardoso, proviene del Festival Competitivo Icuapaí San Lorenzo. Él es oriundo de la ciudad de la música y la artesanía Luque, Departamento Central. En competencia, en busca del Tacuané de Oro, en esta nueva edición del Festival del Tacuané aquí en el Luis Alberto de Herrera de Guarambaré. Juan Manuel García Saracho en competencia.
Al solo efecto de hacer una rectificación con relación al nombre, al apellido del participante, él es Juan Manuel Gracia Saracho. Valga la aclaración. Seguimos en competencia, señoras y señores. Muchas gracias, Saracho, por tu excelente participación. Ney, ¿cuáles yehe uyeteco ayapota ababete boinde iche eve ayapojawa en relación a lo que voy a mencionar? A Eshante, con mucho respeto, a Eshante ko abangete, a Monguaje chupetiñaño ambarete, o yupimbo ube escenario, pe, Hakatu Mbaracape a Eshama chupe escenario, pe, de don Roser Díaz, pe, un orgullo del Paraguay, músico catupirú, orecola y grupo recorrió el escenario. No es nada poca cosa, es nada consejero Fondec. Hakatu aponandun de Curí, Fondec Paco Ari 2024, pe, hoy putimos barete para Festival del Tacuane, M. Hakatu Mombe UCB y Quay, on guaje Jahue carpeta, oye rechaza Jahue. Jaupe va a hacer cheve, Jaupe vare con mucho respeto a ese al compañero amigo Roser. Festival del Tacuane épico no merecéis ni naña mañaguazui, van a cuatiare, ya echavo coaco a ti peisa guarambarepe. Todos los años, hombre, a ti, a folcloristas, a amigos y amigas, Juan Juañeteva y pueblo y valle. Ojalá Juañeteva, ñande por vivir, pitamos los tijas oír. Jaca tu ñanembo, vico, ñanembo, ñamba apoa tabarandure, jana ñaño pitibomo ay yeípico. Se arecó, creo, un poquito la autoridad moral, Jaeocoa, con mucho respeto y la disculpa de la organización de la Asociación Cultural Tacuaneé. 11 años que vengo organizando el prefestival competitivo Valores de mi Patria, apoyado por la municipalidad. Ahora hay Catumijá, esa municipalidad, Ibero y Putimó Festival, pero no hay Catupay. Imagínense cuánto cuesta, económicamente hablando, organizar este tipo de emprendimientos. Mucho, señor, señora. Entonces, ese llamado a las organizaciones culturales, a Peina que presidente y compañeros PSURECO como aliado para el próximo año, ir con toda la más fuerza en todas las demás instituciones para que verdaderamente el Tacuaneé tenga visibilidad ante las autoridades que efectivamente tienen que velar por lo nuestro, por la cultura popular paraguaya. La disculpa del caso y Rosa, si está por ahí, lo digo con mucho cariño, con el corazón. A mí que ella agarraba ahí, hermano, de amigos con AB escenarios, andan de su como hay, donde hermano querido, regresáramos fondeto y chapayepeco, AB publicidad. Obligación, oíamos último, pero imagínense lo que estamos viendo. Se piní, señor, señora, como joven, a esa Ocotembiapo, Peyapoa. Así es que, asociación, a mí que me negan, ya jareica tu deseos y lo quiero que Poa a presentar más comita los tu piri, pa uimia ya pocuri lo mitad, se corazón ya jorima coanga. Emilio Ojeda, solista instrumental
Se trompo arazá o en Ducata y Andeve Herminio Jiménez del Festival Competitivo Talentos del Folclore Luque, Jaégina luqueño justamente. Desde la República de Luque se presenta en solista instrumental Vitaluzuca Tuperí, Emilio Ojeda. Y seguimos en esta hermosa noche presentando a los ganadores de esta edición número 47. Ganadores en distintas categorías y que obtuvieron los mayores puntajes y que se están presentando en la noche de hoy por el Tacuané de Oro. En algún momento más también los ganadores en las distintas categorías de la danza por el Tacuané Potú de Oro. Ahora anunciamos a un solista instrumental, José Alejandro Cabrera, el participante. El tema Alma y Violín de Lorenzo Álvarez proviene del Festival Competitivo Ucuapaí San Lorenzo, oriundo de San Lorenzo. José Alejandro Cabrera, solista instrumental. En mi bemol, el acompañamiento.
Como siempre, preservando la identidad nacional, justamente el arte de la mano de la niñez, de la adolescencia, de la juventud paraguaya. Esta organización que nuclea aproximadamente a 5.000 jóvenes, a 5.000 personas a nivel aficionado en todo el país, en 20 prefestivales aproximadamente, y uno en Buenos Aires, Tacuané. Y a propósito, estuve en comunicación con Dionisio Rodríguez, colega nuestro, estuvo en la presentación también en estas maratónicas jornadas de competencia. A ellos le enviamos un saludo cordial. Ya de vuelta están por Buenos Aires, gente que realmente ama las cosas nuestras, a pesar de estar lejos, están haciendo patria allá por Buenos Aires. A la gente de Guarambareí, saludos cordiales. Señoras y señores, a continuación, en competencia por el oro, 47 ediciones del Festival del Tacuané, el dúo Rincón Guaraní, ganador del dúo de canto masculino con la música Conetilla B de Emiliano R. Fernández y Emilio Bobadilla Cáceres, del Festival Competitivo Guaranirapé de Caguazú, oriundos de Coronel Oviedo. En competencia por el oro, señoras y señores, dúo Rincón Guaraní. Hola, sí, hola, sí. Hola, sí, hola, sí. Hola, sí. Tama tu pasire que vale mueje se bandera el Jujamí.